Jesucristo. Padre amado, que tu Espíritu Santo esté guiándonos y revelándonos tu palabra en estos minutos que siguen, Señor. Te damos gracias por todas las cosas preciosas y maravillosas que hemos escuchado de cómo obras tú en la vida de la congregación, de tu cuerpo, de tus hijos y hijas, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque hemos disfrutado también de tu presencia en la alabanza. Gracias, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que estés con nosotros, alimentándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hace falta que lo busquen, pero si recuerdan, en Mateo capítulo 11, los primeros versos, nos explican que Juan el Bautista estaba encarcelado y envía a algunos de sus discípulos al Señor Jesús y le preguntan, ¿quién recuerda la pregunta? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? Muy bien, hermano. Amén. ¿Y Jesús qué le dice? Yo soy. No. Y vean lo que está sucediendo, ¿no? Y les dice aquella profecía de Isaías. Los ciegos ven. ¿Qué más? Amén. Jesús le está diciendo, miren, díganle a Juan el Bautista lo que han visto y oído. Lo que han visto y oído. Y a veces no sabemos bien lo que está pasando en algún lugar, en algún ministerio, en alguna congregación, y a veces juzgamos mal, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer es ir y ver lo que sucede. O en una familia, o no te ha pasado a ti en tu familia, ¿no? Que a veces dicen y ni saben lo que está pasando uno o por lo que está pasando, ¿no? Pues Jesús le está diciendo esto a los discípulos de Juan. No les dice directamente, sí, yo soy. Les dice, juzguen por vosotros mismos, por lo que oyen y por lo que ven. ¿Amén? Así es. En el Salmo 34:8, ese sí que le voy a pedir que lo leamos, y déjenlo marcado, 34, si tienen un papel, una guía. En el Salmos 34:8, David dice algo muy parecido. Salmo 34, número 8, dice, gustad y ved qué es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y mientras escuchábamos todos los motivos de gratitud que habéis expresado, podemos gustar, ¿no? Y ver lo bueno que es el Señor. ¿O no te ha gustado ir a tu hermano o tu hermana darle gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida? Amén. Gustar y ver. Pero ¿saben una cosa? David, cuando dice esto, fue en un momento que aparentemente no fue muy apacible. No fue en los verdes prados que narra el Salmo 23, allí alimentándose. En el encabezamiento del Salmo, dice el Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Mudó su semblante. Reina Valera es muy recatada, ¿saben? Es muy... Realmente lo que está queriendo decir es que se hizo el loco, se hizo pasar por loco. ¿Por qué? Porque estaba en una situación difícil. Vamos a ver cuál fue esa situación de David. ¿Me seguís? Entonces vamos a buscar Primera de Samuel. No pierdan el Salmo, que luego volveremos a él. Primera de Samuel, capítulo 21. Les cuento un poco la historia anterior. ¿21 qué? Sí, el 21. Les cuento un poco lo que dicen los capítulos anteriores, que seguramente lo sabéis. Saúl era el rey de Israel, pero Saúl cometió un grave error, desobedeció al Señor, y el Señor decide ungir a otro rey. Fue el joven David. ¿Sí? Llegó un momento en que Israel estaba siendo desafiada por
por los filisteos y nadie se animaba a ir contra ellos porque lo desafiaba el gigante Goliat, aquel guerrero tan poderoso. David sale al frente, ya conocemos la historia, y una de las últimas veces que compartí, estuvimos viendo que David, en el tiempo en que se enfrenta a Goliat, ya era conocido como un joven valiente, guerrero, prudente, un joven, no era un chavalito que se presentó ahí y mira, de un piedrazo volteó al gigante, no, él ya tenía su currículum delante de los siervos del rey. Entonces, David gana crédito delante del pueblo. Por supuesto, el rey Saúl tiene que cumplir su palabra, lo casa con su hija, entonces él entra a la corte y es uno de los capitanes más fieles y exitosos en el ejército de Saúl. Y Saúl, ¿qué pasó? Comenzó a tener celos. Comenzó a tener celos y supo que él iba a ser su sucesor. A partir de ahí, hay un momento en que David comienza a ser perseguido a muerte por el rey Saúl. Conocéis la historia también, que va paralela, del hijo de Saúl, que es Jonatán, que Jonatán y David eran amigos, pero, ¿cómo se dice? Amigos que no, con una amistad irrompible, ¿no? Hacen un pacto inclusive entre ellos para ser justos. ¿Y qué más? ¿Me olvido de algo? ¿Hay alguien que recuerda algo más? Hay un momento entonces que David tiene que huir de la corte y sale solo. Eso es lo que narra aquí el capítulo 21. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados en cierto lugar. La cuestión es esta. Saben que cuando el Señor da instrucciones a Moisés y a Josué sobre la distribución de las tierras entre las tribus, había ciudades designadas o asignadas para los sacerdotes y para los levitas. Entonces, David va a una de esas ciudades, a Nob, donde habitaban los sacerdotes, y se encuentra con Ahimelech y le pide refugio. Ahimelech se sorprende de que uno de los capitanes venga solo. ¿Dónde están tus hombres? Y bueno, David, diríamos en términos modernos, tuvo que improvisar y le dijo que había venido solo en una misión especial. Para ese entonces, yo le hago un poco el contexto, ¿no? Porque esto es un poco como de novela, para ese entonces ya se sabía de los celos que tenía Saúl respecto de David. Y ya la gente sabía que había cierta rivalidad, ¿no? De Saúl, porque David era un siervo fiel, ¿no? Entonces ahí está David entrando a la casa de Ahimelech, el sacerdote, pidiendo refugio solo. Ahora pues, le dice David, verso 3, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bueno, es un poco largo, pero saben que cada día se ponía panes en el templo, en el tabernáculo, y cada día eran retirados. Pues lo que David estaba diciendo: bueno, dame esos panes, y el sacerdote accede a dárselos. Esta es la escena a la que Jesús se refiere cuando los fariseos le reprochan que por qué recogían
trigo el día sábado. Entonces Jesús le dice, ¿no recuerdas que cuando tuvo hambre David, el sacerdote le dio los panes de la proposición? Así que aquí hay mucha historia que luego hace referencia al Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos, avanzamos y llegamos a un versículo clave, el verso 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Saben que Saúl, al avanzar territorio, pues fue conquistando otros pueblos y esos pueblos le tenían que servir. Cada vez que un rey conquistaba, pues, si no los aniquilaba, los tenía que tener. Entonces, el edomita significa que no era israelita de nacimiento. Era siervo pagano, digamos, ¿no? Y estaba allí, no sé si en guardia o cómo, pero hace esa referencia de que estaba en la casa del sacerdote. Y era además uno jefe de los pastores, estaba encargado de la parte del ganado, ¿no? Es decir, que había un siervo de Saúl viendo lo que sucedía. David pidiendo pan, David vio que estaba este hombre allí porque le conocía. Y entonces, al ver esto, David dijo a Ahimelech, ¿no tiene aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. David huía, ¿por qué? Bueno, porque le perseguían, ¿no? Pero ahora hablando de sentimientos y de emociones, ¿qué sintió David? ¿Qué sintió? ¿Alegría inmensa? Sintió un temor, tenía miedo, miedo por su vida. Tenía miedo. Tenemos que ser conscientes de que nuestras emociones son reales y la Biblia no oculta nuestras emociones. Así que David tenía miedo y huyó. Huyó, buscó refugio en el sacerdote, en la casa del sacerdote. Había un siervo de Saúl, tuvo miedo otra vez, pidió armas, le dieron la espadota de Goliat y salió. Y dice que fue a Aquis. Se fue al bando rival. ¿Dónde está el versículo? En el 11. Se fue a Aquis, rey de Gat, que es una de las poblaciones filisteas, allí en la frontera con Israel. Y los siervos de Aquis reconocieron a David, porque le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Los filisteos sabían también de la rivalidad de Saúl contra David. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo ¿qué? Gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Así que además de rey y cantor, todo cantor, también actor. Era teatrero David. Tenía muchos talentos este hombre. Se hizo pasar por loco. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Ya tenía muchos locos el rey de Gat como para uno más. Se tragó la actuación de David. David tuvo miedo y huyó. Al final se fue, y dice ahí los primeros versos del capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa lo supieron, vinieron a él. Y dice que vinieron más gente a él.
Pero además, estando allí en la cueva de Adullam, si siguen leyendo, fueron y se refugiaron. Sí, ya con su gente se refugiaron en otra ciudad, en Mizpa de Moab. Allí vino un profeta y le dijo: no te quedes aquí, tienes que salir de aquí. Y se fue en el verso 5 del capítulo 22. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Así que, fijaos, en un breve periodo, que pueden haber sido pocas semanas, o menos, no sé, realmente no lo dice con ese detalle, pero en pocas semanas David sale huyendo solo, como estaba, por decirlo de una manera, de Saúl. Tiene miedo y se refugia en 5 lugares diferentes. 5 lugares diferentes. Primero, en la casa del profeta Ahimelech. Luego se refugia allí en la cueva. Luego en Mizpa. Y luego en el bosque de Jared. Luego seguirá esta historia, si siguen con los capítulos siguientes en casa. 5 veces tiene temor por su vida David, tiene temor y huye y busca refugio. ¿Será acaso que tú y yo necesitamos refugio en este momento por alguna circunstancia de nuestra vida? ¿Será que hay algo que nos esté atemorizando? ¿Algún aspecto de nuestra circunstancia, de nuestra realidad? ¿Alguna cuestión familiar, de trabajo, de salud? ¿No? La hermana contaba el temor por ser operada, salud, y buscó refugio en aquel que nos puede dar refugio, en el Señor. ¿Será que necesitamos? No nos avergoncemos de tener miedo o temor. Busquemos el refugio en aquel que nos lo puede dar. Amén. Así que si tenemos alguna clase de miedo, si necesitamos huir de algo, a veces el diablo está también tentando, y la palabra es claramente que huyamos de la tentación, ¿no? Así que hay muchas formas de huir. Lo importante es dónde nos refugiamos. ¿Dónde nos refugiamos cuando viene el temor? ¿Y con quién? Más bien. Ahora quiero pedirle a Gaby que cuente un testimonio. Yo voy a decir lo que ella no va a decir. Ella está estudiando y hay una serie de exámenes anuales que se tienen que hacer en Madrid, y hace una semana estuvo en Madrid. ¿Se acuerdan que estuvimos orando? Y claro, como nuestros recursos son pocos, tuvo que refugiarse, en un sentido, tuvo que alquilar una habitación de estas que son de hoteles compartidos, y la situación era difícil allí, porque tenía que descansar y estudiar en un medio que no era el adecuado, y había una mujer todo el tiempo tirando las cartas para ella sola, por ejemplo. Eso ya habla del ambiente espiritual que había allí. Sin embargo, el Señor le ayudó, pero fue una lucha difícil. Y entre medio de unas cosas, quiero que les cuente algo de un muchacho que conocí. Así que David no fue una persona que huyó desesperado o a la desesperada, dando tumbos sin saber qué hacer. Era un hombre que huía por su vida, que todos tenemos instinto de supervivencia, ¿o no? ¿Verdad que sí? Él huía por salvar su vida, sabiendo que había un propósito más elevado para su vida, porque había sido ungido para ser rey. Pero en ese momento lo estaba pasando mal. Sin embargo, tuvo la capacidad de superarlo y, por ejemplo, escribir este Salmo 34. Vamos a leer ahora del verso 1. Que dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Un hombre que estaba siendo perseguido de muerte,
tiene la capacidad de volverse al Señor y dice, bendeciré a Jehová, en Él se gloriará mi alma. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Y luego, más adelante en el verso 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Y finalmente, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Gustad y ved que Jehová es bueno. Amén. Gustad y ved. ¿Saben? Salomón, el hijo de David, dijo en Eclesiastés 7:7, la opresión entontece al sabio. La opresión, la violencia, las situaciones de agobio entontecen al justo, incluso al que tiene sabiduría. Y David, en ese momento de temor por su vida, era un momento de suma violencia hacia él. Podría haberse entontecido, como dice la palabra, y cometer algún error allí en presencia en la casa del sumo sacerdote. Cuando vio al siervo de Saúl, a Doeg, pudo haber cogido la espada de Goliat y haberlo matado ahí mismo. Por cierto, les dejo de tarea ver qué pasó en el capítulo 22 con Doeg y con Ahimelech. Les dejo de tarea, quizás después la comentamos. Pudo haber cometido errores, porque en la huida, en esos momentos de suma violencia hacia su vida, podía su entendimiento estar ensombrecido, por el temor. Sin embargo, él lo tenía claro, que su Dios, nuestro Dios, es bueno. Amén. Y que Él le iba a librar de todas sus temores y angustias. David, aquel hombre joven, valiente, prudente, conocía a su Señor y sabía que le iba a librar de todos sus temores y de todas sus angustias. Así que dice la palabra que él clamaba a su Señor y confiaba y esperaba en Él. Confiaba y esperaba en Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos los que en Él confían. Amén. Yo quiero pedirte ahora que cierres tus ojos un momento. Por favor, no te duermas. Falta poquito.